Ahora quiero que reflexionemos sobre las excusas. Las excusas son cosas que uno dice, que uno se autoexplica para no hacer lo que uno quiere hacer o lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Vamos a hablar del tema de los sueños, de tener sueños y decir, ay, no lo pude hacer porque no sé qué. Por ejemplo, muchos y muchas de ustedes se propusieron durante este año empezar a hacer ejercicio. Y probablemente ya estamos en marzo y no lo han hecho. Y tienen excusas para eso, ¿no? Dicen, no he tenido tiempo, me consumió el año, se enfermó mi hija, etcétera. Y no han podido empezar a hacer eso. Cuando uno escarba en el tema de las excusas, ¿saben lo que al final yo terminé por descubrir? En realidad yo y otra gente, ¿no? En conversaciones. Que debajo de las excusas hay un miedo. Hay un miedo al cambio. Hay un miedo a no tener la voluntad para ejercer eso y por lo tanto fracaso antes de empezar. Hay un miedo a enfrentar esa posibilidad de que si yo hago esto que estoy diciendo, efectivamente va a producir algo en mi vida que va a tener consecuencias. Y por lo tanto vamos como postergando muchas veces, ¿no? Entonces creo que es súper importante. Yo de hecho cuando empecé a trabajar el tema de las excusas, me di cuenta de varias cosas que si te las cuento puede servir de ayuda. Primero me di cuenta que había un error en mí en la planificación de ciertas cosas. Que planificaba mal, por ejemplo. Al llegar de una gira, yo tenía tantas ganas de ver a gente que quiero, amigas o amigos, por ejemplo. Entonces me proponía verlos o verlas a muchos. Y después terminaba cambiando todos esos encuentros, suspendiendo los encuentros en realidad. Y yo decía, ¿por qué hago eso si yo quiero ver a mis amigos? Y en realidad es porque planifico mal. Porque tengo que considerar que vengo cansada y que a lo mejor mi cuerpo va a querer otra cosa, porque van a haber otros imprevistos llegando con la agenda nueva que desconozco, y que las ganas de ver a la gente que quiero de repente me entrampa y me hace comprometerme a más cosas de las que soy capaz de cumplir. Ese es un error que me hace excusarme mucho. Otra cosa es las expectativas también, ¿no? Es decir, no, yo voy a ponerme a hacer ejercicio todos los días, media hora. Y cuando uno empieza a evaluar la cotidianidad, uno dice, esto es súper poco realista porque no tengo la media hora, porque no tengo todos los días. Y ahí uno empieza, es que no tengo tiempo, es que estoy cansada, es que mañana parto, etcétera. Y siempre con una sensación, que es lo más fome de esto, con una sensación de fracaso horrorosa, que produce el permanentemente estar cambiando la planificación que uno hizo. Al revés de la satisfacción profunda que produce el cuando uno cumple lo que se autoprometió. Quiero volver, porque quiero dejárselos en la cabeza, quiero volver al tema del miedo al cambio. Porque voy a poner el ejemplo de una persona que participó en este grupo de conversación y que para mí fue súper iluminador. Ella me decía, era una mujer que me decía que ella se había propuesto, por ejemplo, este año, cuando partió el año, hacer ejercicio y que no había hecho nada hasta el momento y que estábamos en marzo y ya lleva 3 meses sin haber ni siquiera movido un pie. Y que se sentía súper mal y súper frustrada por eso porque ella sabía que quería hacerlo. Bueno, y escarbando en esta conversación, ella descubrió sola que le daba miedo ser delgada y que de alguna manera el sobrepeso que tenía la protegía frente a la conquista, frente a la seducción, frente a que apareciera un hombre que le gustara, frente a distintas cosas. Entonces, esta excusa de decir no tengo tiempo, no he podido, llegó marzo y no soy capaz, se invalidaba por este temor tremendo donde en realidad ella no quería hacer ejercicio porque había un beneficio secundario que en este caso era protegerse en el sobrepeso que tenía para no enfrentar las situaciones que probablemente ella pensaba que le producía el estar flaca. Espero que me sigan en la secuencia.
y por lo tanto bloqueaba la posibilidad del ejercicio. Es como la dieta, ¿no? El ponerse a dieta o el cambiar el sistema alimenticio. Hay mucha gente que se boicotea eso porque da miedo conseguir efectivamente lo que uno quiere. Muchas veces dicen ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede cumplir y eso trae consecuencias nuevas, distintas, nuevos desafíos en la vida. Entonces creo que el tema de las excusas no es tan liviano porque, por ejemplo, yo creo, y particularmente, vamos a acomodar mejor, particularmente creo, por ejemplo, que en Chile, y yo diría que en muchos países de Latinoamérica, pero voy a hablar de mi adorado y amado país, nosotros tenemos dos excusas para justificar un montón de cosas. Una es que no tenemos tiempo y la otra es que estamos cansados. Y con eso justificamos el no ir a un cumpleaños, el no ir a un matrimonio, el no bajar de peso, el no partir con una rutina de ejercicio, el no poder, por ejemplo, conversar más con nuestros hijos, el no poder dejar la tecnología, el no apagar la televisión, etcétera. Entonces, creo que cuando uno empieza a buscar por qué yo digo todo el tiempo que estamos cansados, por qué pareciera que es tan cool, además, decir yo estoy cansada. Es como, wow, ella es una mujer ocupada, tiene mucho que hacer. ¿Por qué es tan mal visto decir no, yo no estoy cansada? O yo no, yo lo disfruto, no me he cansado, no estás cansada. Porque yo creo que hay un valor que tiene que ver con el ocio, que nosotros no sabemos mirar bien. Que no sabemos qué hacer con ese ocio, que no tiene mucha respuesta. Entonces, creo que si uno entiende, yo estoy reflexionando esto con ustedes ahora, ¿no? Después de haber conversado este tema mucho durante varias semanas, yo creo que si uno entiende que la excusa esconde un miedo, que la excusa es o una mala planificación, o una mala meta, o armé mal el panorama y no lo supe definir con claridad o como convencimiento, creo que nos puede ayudar mucho, porque tenemos claro que un logro es sueño más voluntad, ¿cierto? Que un sueño solo sin voluntad no sirve y la voluntad por sí sola sin sueños tampoco configura nada nuevo. Por lo tanto, sueño más voluntad es lo que genera un logro y un espacio nuevo de crecimiento y por lo tanto una conquista dentro de la vida. Y si yo me planteo sueños y desafíos y los quiero lograr, tengo que tener la capacidad de poder ir planteando metas cortas. Acuérdense que nosotros ya definimos que metas anuales no van, que no las cumplimos nunca, que son metas mensuales. Y en esas metas mensuales yo tengo que tener la inteligencia de plantearme metas que sean concretas, que esté segura de poderlas llevar a cabo, que tenga gran probabilidad de éxito a final de mes y decir efectivamente lo logré, y que de alguna manera me produzca satisfacción el hacer eso. Entonces eso requiere de una buena planificación, requiere de una agenda realista, con metas concretas, chicas, cortas, precisas, que de verdad yo las pueda cumplir. No sirve decir voy a ser más cariñosa, porque eso es absolutamente vago, difuminado, no tiene mucho sentido. Yo tengo que ver cómo voy a ser más cariñosa y eso es lo que voy a medir a final de mes, porque si no, vuelvo a tener la sensación de frustración porque me van a faltar muchas formas de ser cariñosa. Si quiero, no sé, bajar de peso, tampoco puedo proponerme bajar 5 kilos en un mes. Simplemente tengo que decidir qué cosas voy a comer y no comer y ver cómo mi cuerpo va a responder a eso, etcétera. Entonces, los y las quiero invitar a trabajar el tema de las excusas. Primero vean si las utilizan. Ojalá que no. Pero primero vean si las utilizan. Plantean excusas, ¿cuáles son esas excusas? Y cuando tengan claro cuáles son, empiecen a preguntarse por qué dicen esas excusas, qué hay debajo de esas excusas. Empiecen a escarbar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Van a llegar a un miedo, eso se los aseguro. El tema es a qué miedo llegan. Y cuando resuelvan ese miedo, entonces la planificación se va a hacer más fácil, van a lograr lo que quieren, el sueño más voluntad se va a dar y por lo tanto va a haber un logro y todos vamos a estar muy contentos. ¿Les parece? Bueno, a trabajar las excusas entonces.